Carlos ahora nos va a contar cositas de telepathy, inyecciones de LL. Ya desde hoy hasta el sábado que nos vayamos, vamos a enseñar a hacer el mal para que no vamos a engañar. Después, cuando venga la prensa y demás, diremos que esto para aprender, para concienciar, pero ¿cómo se reís, cabrones? Es que se os ve. Sí, pero todos sabéis que en el fondo vamos a hacer el mal, así que bueno, pasadlo bien. Os dejo con Juan Carlos, ¿vale? Bueno, soy Juan Carlos Montes, trabajo en Iteco y voy a comentaros sobre una herramienta que hice para parte de mi trabajo, que es para análisis de malware. Aunque para empezar, vamos a empezar cosas básicas como qué es una inyección de DLL y cómo se hace. Normalmente las técnicas utilizadas para las inyecciones de DLL pues es simplemente hacer una petición de memoria en otro proceso, en este caso utiliza VirtualLog, pides el espacio que necesitas en el proceso remoto, te lo reserva y te devuelve la dirección. Se prepara un código en el valor de retorno de la librería, de la API, en este caso de la library. No sabemos si se cargó o no sin hacer pruebas de ver si esta librería está cargada de memoria, hacer alguna petición de la posición de memoria donde está. Entonces, en telepathy, una de las técnicas que he utilizado es modificar este formato y simplemente pedir la memoria de modo normal con VirtualLog, copiar solamente el nombre de la DLL en el otro proceso y con Create Remote Triage, en vez de preparar un código mío, copiarlo allí, llamar directamente a la API de Windows. Buscar la memoria de donde está el Load Library, esa se la pasamos como parámetro al Create Remote Triage y la API de Create Remote Triage tiene un parámetro que se le puede indicar un solo parámetro para indicar la función que quieras llamar. En este caso, por ejemplo, Load Library solo tiene uno, que es el puntero a donde está apuntando el nombre de la DLL que queremos cargar. Con esto ganamos que en el momento que devuelve la función y acabe el hilo, en nuestro programa recogemos directamente el valor de retorno de la API. Como veis, la parte que no teníamos antes era el valor de retorno y ahora con este método sí. ¿Para qué es todo esto? Pues telepathy lo que hace es, primero, inyectar DLLs, intentando no afectar en prácticamente nada al otro proceso, ya que está hecho para analizar malware. Esta parte es importante porque hay muchos packers de malware que empiezan a detectar pues, si creas zonas de memoria y las ejecutas código en esa zona, pues cambio de permiso a otras zonas de memoria que también pueden ser detectados y por eso se hace de este modo. Aparte de esto, bueno, conseguimos el valor de retorno directamente sin tener que ejecutar ningún tipo de código, llamando a funciones y poder pasarle un parámetro, en este caso, y aparte hace un análisis de todo el código del otro proceso y detecta, en función del opcode de los cal, que ahora mismo está funcionando solo con E8, cuántas funciones son llamadas del otro proceso. Eso está bien para empezar a buscar en programas pequeños, pues direcciones de memoria, o en un momento dado vemos que un proceso cuando se carga no tiene nada y después de 5 minutos de funcionamiento empieza una lista de funciones que no estaban antes. Eso se puede detectar con esta función. Y todo esto, como os comentaba, como yo me dedico también al análisis de malware, está pensado, pues por ejemplo, un malware tiene una función de envío de datos a un panel de control, pero ese envío de datos está cifrado. Se puede hacer reversing, buscar el algoritmo, buscar qué utiliza, o usar esto, buscarte la función donde está enviando los datos, preparar una cadena, enviársela a esa función y que esa función pues ya use su propio algoritmo sin nosotros saber siquiera qué algoritmo está usando y que use su key de cifrado, que tampoco ni nosotros necesitamos conocerla. Y al revés, capturando con tráfico una cadena de un panel de control,
podemos pasarse directamente a la función que se dedica a descifrar esa cadena y tener en claro las comunicaciones que realiza el panel de control de una forma sencilla. Sobre todo quería una aplicación que fuera muy simple y muy genérica para que cualquier tipo de malware en botnets me permita que, conociendo con un análisis por encima y detectando qué función está utilizando para las comunicaciones, pues poder manipular y engañar al propio malware enviando y recibiendo al panel de control. Otras partes, pues algún malware que escribe datos cifrados en disco, pues poner acceso directamente a la función que usa para cifrar esos datos. Y directamente, pues como nosotros tenemos valor de retorno, y como os mostraré que podemos, aparte de recoger el puntero a donde está esa información descifrada, nos devolvería el contenido en texto de esa información descifrada. Y podemos lo mismo, interactuar con el malware pensando que el malware está funcionando normalmente, sin realmente modificarlo en sí mismo, y usar funciones de cifrado y descifrado, incluso usar funciones que el propio malware tenga implementadas pero que no utilice. Mucha gente cuando está programando y mete librerías, pues aunque solo use una función de cifrado, mete las dos partes, ya copia el código entero y copia la función de cifrado, la de descifrado y lo que sea. Pues esa parte de código que no está referenciada también podemos utilizarla. Y todo para esto os traigo un par de demos. En la primera voy a enseñaros cómo funciona toda la parte de inyección de DLLs y cómo, aparte de inyectar directamente a una dirección de memoria, en este caso vamos a utilizar inyecciones directamente con funciones exportadas. Nosotros nos creamos una DLL para trabajar con malware, cualquier tipo de cosas, y exportamos con un nombre de DLL y directamente desde el programa puedes decir, cárgame este DLL y llame a este nombre de función, con este parámetro. Vaya. Bueno, el interfaz de telepatía es este. En la parte de arriba está toda la lista de procesos. Tenemos la parte, un botón simplemente para actualizarlo, en el momento que se carga el nuevo proceso. Y en este caso, vamos a abrir pues, el CMD para hacer las pruebas. Como veis, en la parte izquierda está el OLIDBG funcionando con la lista de DLLs que tiene cargadas de todos los módulos. Pues nosotros vamos a buscar nuestro CMD, buscamos una DLL que es la que os enseñaba antes con esas dos funciones y se la vamos a inyectar. Abajo está que se ejecutó el hilo perfectamente, se inyecta la DLL y al momento que realizamos ya vemos nuestra DLL cargada. La parte que también estuve haciendo bastante énfasis es en que no quede nada de rastro de las DLLs que se cargan. En el momento que descargamos todas las zonas de memoria que se han pedido, cualquier referencia en nuestra DLL desaparece de la memoria. Como veis, aparece y desaparece instantáneamente, sin dejar ningún tipo de rastro. Entonces, el código que os mostraba antes, las dos funciones realmente son prácticamente idénticas. Las dos recogen un parámetro que es un puntero a una cadena de texto, la concatenan con una cadena fija y muestran un mensaje box, con la cadena fija más lo que nosotros le indiquemos como parámetro. La parte en que difieren es el final de cada una de las funciones que ven en el return. La HelloWorld 1 nos devuelve un string, en este caso nos devolvería el puntero a donde está apuntando ese string, mientras que la 2 nos devolvería un numérico, en este caso un 666 en hexadecimal. Pues como decía, vamos a empezar por la 2. Podemos directamente indicarle el nombre de la función, tampoco tenemos que andar analizando nuestro propio código. La lista de módulos que tiene cargado se puede desplegar, elegimos que cargue el nombre de esa función de nuestra propia DLL y como está indicado ahí, lo que se escoge como parámetro es un pointer a un string, pues lo que le vamos a indicar como parámetro es un string directamente. Y como veis, en el momento que se llama la función, nos saca un msgbox con el texto como parámetro como le hemos pasado nosotros.
El CMD sigue funcionando perfectamente, no se para, ni se detecta nada de que estamos actuando sobre él, estamos creando hilos sobre él. Y el valor de retorno, bueno, no sé si desde atrás se ve bien, pero aparece 666 en ese decimal. Podemos pasar cualquier cadena que funciona perfectamente. Esto lo que hace, al saber que es un string, lo que hace es coger ese string, copiarlo en la memoria del otro proceso, y el valor de memoria donde hemos reservado para este parámetro es lo que le pasamos como parámetro al create remote treat. Entonces, él lo que hace, funcionaría como si fuera una llamada a una función de un solo parámetro. Hace un push en la pila del parámetro que le hemos pasado y después hace una llamada a la función. Y la 1, como veis, funciona igual, nos returna ese fbox, pero abajo nos devuelve una posición de memoria. Esto aquí es donde tendría que estar el string en sí. Y hay un botón que lo que hace es que si sabes que hay un string, recogerlo para que te lo muestre. Entonces, si volvemos a llamar la función marcándole al check de que se coge el string, funciona igual, pero cuando devuelve, nos lee el string que hay en esa posición de memoria en el proceso remoto y nos lo enseña. Bueno, esa sería la primera demo. Y en la segunda demo, lo que he hecho es un programa que lo que hace es codificación en base 64. Es un programa muy simple, tiene una cadena fija que codifica en base 64 y la muestra. Y después mete un pause para bloquear en ese momento el hilo. Hay dos funciones, como os comentaba, mucha gente pues simplemente coge el código y copia tanto la función de codificado como descodificado, como lo que venga totalmente en la librería. En este caso solo se usa la función de codificado, pero la otra función, que es la de decode de base 64, está en el código metido, aunque no tiene ningún tipo de referencia. Como veis, simplemente pues mete un print fijo, muestra la cadena de texto que va a usar después como parámetro de la función de base 64 y suelta un pause, nada más. Volvemos al ORI, preparamos el EPATI y en este momento lo que vamos a hacer va a ser no tocar en ningún momento el proceso, no vamos a hacer ningún tipo de inyección, no vamos a modificar nada en el proceso, simplemente vamos a interactuar con sus funciones. Seleccionamos el proceso y lo que hacemos antes es pues, un previo análisis de qué funciones hay. Como os comentaba, podemos listar todas sus funciones. Pues con el botón analizar nos muestra todas las funciones que tiene referenciadas el código. Únicamente el código base del programa. Lo de referenciarse es importante porque, por ejemplo, el entry point, como no tiene ninguna referencia fija, pues no sale, pero es donde empieza el código. Y hay funciones, como vais a ver, ni siquiera el OLI detecta que es una referencia. Vais a ver parte del código. La primera función que tenemos referenciada la marcamos y vemos en el OLI que marca como una referencia local, que está relacionada con esa dirección de memoria. Y lo siguiente lo mismo, vamos siguiendo, pero una de las funciones que se encuentran ahí, por ejemplo, esta aparece referenciada y la que está encima, que realmente es una llamada a una función, vemos el formato, al comenzar con una llamada normal a una función, eso no está referenciado por ninguna parte. Eso nosotros, de forma directa, analizando todos los códigos que tenga el programa, no lo podemos detectar. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser buscar en el código dónde estaría la función del programa que usa para cifrar, para codificar en base 64 los strings. A ver, varias cadenas de texto, es bastante sencillo encontrarlo. ¿Veis? Contener la cadena, pues ya está. Entonces lo que vemos es llamadas a cadenas de texto, prepara como un parámetro con la cadena de texto que codifica y llama una función. Pues nosotros vamos a hacer lo mismo, pero desde nuestro programa. Desde el telepathy vamos a preparar esa dirección de memoria a la que se llama y le vamos a pasar como parámetro también
una cadena de texto. Incluso vamos a hacer para la prueba, vamos a usar exactamente la misma cadena para ver si el resultado que nos devuelve es el mismo. Y aparte, como veis, la función de la dirección de memoria que está ahí también nos sale en nuestra lista de direcciones referenciadas por el programa que está siendo utilizado. Hacer clic, bueno, nos la muestra directamente. Ponemos como parámetro el mismo que está usando él. En este caso de modos telepathy. Y al lanzarlo, lo que nos hace es mostrarnos en base 64 la cadena que nosotros le hemos pasado. Damos un par de veces que se funcione bien. Y aparte, en el código de retorno nos vuelve 1, que indica normalmente que funcionó bien la función. Se hacen varias pruebas a ver si realmente pues, codifica esto, o es una función fija que siempre codifica la misma cadena. Y después, bueno, una prueba de 64 que es pues, una cadena grande, haces 64, recortas una palabra y vuelves a hacerlo para ver si el principio coincide, para ver que realmente haga bien la codificación de base 64. Bien, hasta aquí nosotros ya sabemos que tenemos acceso directamente, sin modificar el otro programa, a las funciones que tiene de codificado de datos. Pues, como os comentaba que mucha gente usa código y lo va copiando todo de golpe y puede compilarlo, hay funciones que no se usan. Analizando el código podemos encontrar que la siguiente función a esta es exactamente igual, pero solo solo cambia una de las claves que tiene en medio del código, que referenciaría, como veis en el código ahí abajo, a la parte de decode. Es exactamente igual. Y la diferencia es, la clave esta que está en el medio es la única parte que difiere una de otra. Y la segunda parte no está referenciada por ninguna parte. Entonces, aparte de no estar referenciada, como vemos en nuestra parte de código, o sea, en nuestra parte de análisis, esa función no nos aparece por ningún lado. Pero podemos directamente escribir en memoria esa dirección de memoria y probar a ver qué pasa. Vamos a pasar primero una cadena normal a ver cómo responde. Y bueno, vemos que nos escribe una lista de caracteres sin sentido, pero la función no ha provocado ningún tipo de fallo y nos devuelve 1 en la salida de valor de retorno, lo que nos indica que realmente sí que funciona y que sí que coge un parámetro. Entonces vamos a pasarle directamente un valor en Unicode. Y al llamar a esa dirección directamente con ese parámetro, nos devolvería la cadena decodificada. Y sin inyectar ningún tipo de DLL, sin tocar de ningún modo el otro proceso, directamente buscando esa dirección de memoria. Pues, bueno, ahora vamos a mostrar varias pruebas de que funciona bien, que nos codifica cada una de las partes. Pero lo que hemos hecho es usar las funciones de otro proceso, engañándolo para que nos funcione perfectamente y nos devuelva a nosotros el valor de retorno de las funciones, aparte de que funcione perfectamente, descodifique, y nosotros tampoco tenemos que saber que eso es base 64, simplemente es una función que codifica algo o lo descodifica. Seguramente preguntaréis sobre muchos parámetros y qué pasa con todo esto. Con Create Remote Triage no se puede utilizar muchos parámetros. Al funcionar solamente como un push de un parámetro y un call directamente, no se puede hacer. El único modo es, como os mostraba en la primera diapositiva, preparar un código que nos permita usar varios parámetros y llamar a ese código. Eso afectaría bastante el tema del funcionamiento, pero es la única solución que tenemos para utilizar varios parámetros y también para utilizar APIs del sistema, porque si fuera una DLL nuestra,
Con un parámetro realmente concatenamos con un punto y coma y podemos pasearlo, podemos trabajar con algo nuestro. Pero por usar APIs del sistema no nos dejaría. Y bueno, ¿dudas? ¿Preguntas? ¿Donaciones de código? Esta es la parte de abajo. El viernes estará publicado, se podrá utilizar, estará publicado totalmente el código. Y para la semana que viene intentaré también publicar la parte con múltiples parámetros. Es una modificación que estaba trabajando la semana pasada en él, parece bastante estable, y la semana que viene intentaré también publicar esa parte, como dos líneas diferentes, una simplemente sin afectar nada del proceso y otro toqueteándolo, metiendo una inyección. ¿Alguna duda? ¿Cómo? Esperar, por favor. Si es capaz de ejecutar una función dentro de otro proceso que ya tiene privilegios, tú ganas privilegios, claro. Buenas. ¿Sí? Sí. Que si es posible ejecutar, o sea, inyectar eso en algo, en algún sitio donde tengas privilegios a nivel de administrador. Sí, si tú eres capaz de poder crear un hilo en otro proceso, si ese proceso ya tiene privilegios, pues los ganas. O sea, si por ejemplo consigues meter una DLL dentro de una función con privilegios de system, un proceso con privilegios de system, tú cuando ejecutas esa DLL desde dentro, pues parte del sistema, claro. Ya, pero digo que tú partes de ser un usuario normal, sin ningún privilegio. Sí. Y eso lo has conseguido. Sí, funciona bien. Al final, en XP la creación de procesos no está restringida. Incluso la parte de debug de procesos tampoco está restringida. ¿Y tienes más experiencias en otras versiones de Windows más recientes que pueden ser más estrictas? El problema de esto es que está pensado para análisis de malware y por eso está trabajando de XP. Si esto lo pasas a Windows 7 te falla por las protecciones de memoria de posiciones aleatorias de las APIs. El problema que tiene eso es las posiciones pero podrías meter una DLL que te devolviese a ti cuál es la posición de memoria de una API concreta y podría funcionar igual. Pero vamos, está pensado para XP para análisis de malware al final. Pero sí que se podría hacer. ¿Más preguntas? Bueno, pues si no hay más preguntas, vamos a hacer un descanso para desayunar. Vamos